Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Estamos a punto de terminar el primer mes del año 2023. Como te habrás dado cuenta, de vez en cuando tenemos meses que tienen 5 martes en lugar de 4. Y es una excelente oportunidad para profundizar un poco más en las series que tenemos cada mes aquí en Mesilá. Durante todo enero hemos estado hablando de este hombre, cuya historia se encuentra en el primer libro de la Biblia, Génesis. Hemos acompañado a José desde su adolescencia hasta ahora su aparente triunfo ante todas las circunstancias. Hemos designado esta serie de pobreza a riqueza, en referencia a uno de los arquetipos más famosos de una historia. Hoy estamos terminando esta serie y si no estás al día te recomiendo empezar a oírlo desde el inicio de enero. Pero básicamente hemos seguido su historia a través de ser odiado, malentendido, traicionado, esclavizado, bendecido, tentado, esclavizado, olvidado y ahora en este momento por fin José es valorado. Pero aún hay algo muy importante que debe hacer José. Porque la historia no termina con la salvación de Egipto en general, sino que después de que José es hecho gobernador de Egipto, el número 2, justo debajo del faraón, cambiamos el punto de vista. Ya no estamos siguiendo a José, a nuestro héroe, a través de todos sus problemas y triunfos. Ahora estamos siguiendo a sus hermanos. ¿Cómo cambió tanto la historia? Bueno, fue la interpretación que José le dio al faraón acerca de su sueño, diciendo: por 7 años habrá abundancia en Egipto, y por 7 años más habrá escasez. Por lo tanto, el faraón debería conseguir a alguien que apartara lo que sobraba y un poco más, para que pudieran tener suficiente comida esos 7 años de escasez. Faraón decide que José es el indicado. Y por 7 años, José se dedica a cumplir su recomendación. Cuando terminaron los 7 años de abundancia y las personas estaban reclamando a Faraón por alimento, Faraón simplemente los envía con José. Y en Génesis 41:56 dice: entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Uno diría: listo, final feliz, misión cumplida. José, salvaste a todo Egipto. Sin embargo, hay más. Porque he aquí quien se entera durante esta temporada de hambre que hay comida en Egipto, si no es que el papá de José. Así que Jacob envía a los 10 hermanos mayores de José a comprar grano a Egipto. ¿A quién tenían que comprárselo? Bueno, a José. Así que ellos llegan ante su hermano y no lo reconocen. Pero José sí lo reconoce. José recuerda exactamente qué le hicieron estas personas y ahora él está en una posición de poder sobre ellos. Y antes de avanzar, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación similar? Que las personas que nos hicieron daño, y daños serios, de repente nosotros tuviéramos poder sobre ellos. Tal vez lo hemos imaginado. Tal vez hemos tenido fantasías acerca de ello, pensando si tan solo yo pudiera hacerle daño. Tal vez le hemos estado orando a Dios para que Él les haga daño. Y por un momento parece que José está dudando. No sabemos exactamente si él estaba enojado, triste, calmado, feliz. Pero su primera respuesta es crear un acto. Les dice: ustedes son espías.
Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Ellos, por supuesto, se niegan, diciendo de que ellos simplemente vienen a comprar grano. Aquí ocurre un diálogo en el que José insiste que son espías y ellos se niegan, explicando que realmente son 12 en realidad. Que uno de sus hermanos estaba de regreso con su padre y el otro había muerto. José entonces les dice que de esta forma comprobará su historia. Ellos deben traer a ese hermano menor delante de José. Y no sabemos por qué exactamente José está pidiendo esto. Puede ser que quiere causarles problemas. Puede ser que solo quiere asegurarse de que su hermano menor no sufrió su mismo destino, pensando que sus hermanos jamás cambiarían. Y si a él lo vendieron, ¿qué le habrán hecho a su hermano menor? Les dice que uno de ellos debe regresar por su hermano menor y los demás se tienen que quedar aquí. Ellos se niegan, así que José los mete en la cárcel por 3 días. Y aquí vemos el conflicto que hay en José. Este no es un encuentro fácil. Estas son las personas que le arruinaron la vida. Estas son las personas que debían cuidarlo a él, pero lo traicionaron. Y ahora José está en una posición por encima de ellos. Pero José también está luchando por no vengarse y por no ser como ellos. Porque después de 3 días les dice que dejen a uno y que todos los demás regresen y vayan por su hermano. Los hermanos discuten entre sí y saben que esto les está pasando como consecuencia de lo que le hicieron a su hermano José hace tantos años. Para mientras vemos el conflicto que hay en el corazón de José. Porque Génesis 42, 24 dice: entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. La Biblia no es una colección de historias de héroes. Son personas. Son seres humanos que gracias a la gracia de Dios pueden cambiar. Y en este momento vemos la lucha por ser un hombre ordinario o seguir la voluntad de Dios. Porque ahora José los envía con muchas provisiones, les llena sus carros de alimento y ahora van de camino a casa. Ahí tienen que convencer a su padre Jacob. Y qué doloroso habrá sido para el padre que perdió a su hijo favorito. El que le digan: nos vamos a llevar al otro. Nos vamos a llevar a tu hijo más pequeño, al último que te queda, de la única mujer que tú amabas. Y ahí es cuando uno de los hermanos muestra un cambio radical. Porque ahora Rubén es papá. Y Rubén le dice a su padre Jacob: puedes matar a mis 2 hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Génesis 42, 37. Aún así, Jacob dice que no. Y no es sino hasta que casi se acaba la comida que Jacob se rinde. Esta vez otro hermano le asegura que él será responsable. Judá dice que él cargará con la culpa para siempre si no lo trae de regreso. Y por fin Jacob dice que sí. Estos hermanos han cambiado. Ha ocurrido algo en ellos después de ver la tristeza en la vida de su padre al perder a José. Simeón está dispuesto a quedarse en la cárcel. Rubén está dispuesto a dar a sus hijos si él no cumple con proteger a su hermano menor. Y Judá está dispuesto a cargar con la culpa si no hace lo mismo. Estos cambios los vemos nosotros, pero no lo puede ver José. Al mismo tiempo, estos hermanos todavía no saben qué están tratando con José. Así que ellos van aterrados y les sorprende que al llegar lo que encuentran es gracia. José, en un momento muy emotivo, ve a Benjamín, el hijo de su propia madre, y lo bendice.
Él se entera de que su padre todavía está vivo, y por unos momentos parece que todo va a salir bien. Pero José aún los quiere poner a prueba. Y esta vez, cuando los envía de regreso, él pide que se esconda una copa de plata, su copa personal, en el costal de no cualquier hermano, sino de Benjamín, su hermano menor. José espera a que se vayan y envía a alguien para que vaya detrás de ellos. Esta persona, al alcanzarlo, los acusa de haber robado la copa personal de José. Los hermanos, indignados, le aseguran que no han hecho eso, y que es más, que si se encuentra en el costal de alguno de ellos, que ese hombre debería morir. Por supuesto, la copa se encuentra en el costal de Benjamín, el más pequeño. Los hermanos se rasgan sus vestiduras en señal de desesperación y regresan corriendo a José. Tratan de explicar que no saben qué está pasando, pero todos ellos regresaron para ser esclavos de José, con excepción del menor. Y José dice: no, el que se la llevó debe pagar. Solo me quedaré con Benjamín. Y en ese momento Judá, uno de los hermanos que lo traicionó, se levanta a hablar, a explicar que el padre de ellos no podría vivir sin Benjamín, de que ya ha perdido a uno de sus hijos. Y luego dice las palabras que posiblemente más le dolieron a José. Dice: por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Génesis 44, 33 y 34. ¿Qué habrá pensado José? Tales pensamientos de: ¿y ustedes no me podían defender a mí así? ¿Y ahora se creen los grandes virtuosos que darían todo por su hermano cuando a mí me lanzaron a una fosa y luego me vendieron? ¿Por qué a él y a mí no? Este es el momento decisivo de la vida de José. Porque no fue la cárcel, no fue el ser esclavo, no fue el salvar a Egipto. En este momento se prueba quién es José. Y déjame leerte el pasaje en el cual se desenlaza esta historia. Dice: entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. «Soy José», dijo a sus hermanos. «¿Vive mi padre todavía?» Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. «Por favor, acérquense», les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: «Soy José, su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida». Génesis 45, 2 al 5. Esta es la victoria de José. La victoria de José no se encuentra en salvar a Egipto. Dios le pudo haber revelado ese sueño a cualquier persona. La victoria de José no estuvo en simplemente perdonar. Estuvo en reconocer que todo esto fue Dios. Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que tenía sentido y todo lo que no. Fue Dios quien me envió aquí. Y esa frase es la que permite a José por fin perdonar a sus hermanos. Cuando el corazón de José ya no pudo más y explotó, lo que salió no fue la ira, no fue el rencor que tal vez muchos de nosotros hubiéramos cargado por años. Lo que salió fue gratitud con Dios, de poder, a través de todo lo que vivió, poder ser de servicio a las personas que más lo hirieron.
Y eso es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la verdadera misión de nuestra vida? ¿Qué es lo que le da gloria a Dios en nuestra vida? No son las actividades, no son los logros, no son los números ni las horas que le dedicamos a algo. El valor de esta historia no está en salvar Egipto, está en perdonar y salvar a las personas que le hicieron daño. Y hace unas semanas hablamos del arquetipo de pobreza-riqueza como una historia que requiere satisfacción de nuestra parte al ver que las personas reciben lo que se merecen. Nos encanta poder saber que el rico es rico porque se esforzó y de que el que es pobre porque se lo merece. De que el villano siempre es castigado y a los justos siempre les va bien. Esa es la historia que nos fascina contarnos. Pero es la historia opuesta a José, porque nadie aquí se merece lo que recibió. José no merecía ser maltratado, no merecía ser traicionado, vendido, no merecía ser bendecido de la forma que fue bendecido en la casa de Potifar. No merecía el castigo de ir a la cárcel por una tentación que él sí venció y que él no hizo nada malo. Él no merecía salir de la cárcel por un don que Dios le había dado, y él no merecía ser el gobernador de Egipto, siendo un chico que solo repetía lo que Dios le decía. Jacob no merecía perder a su hijo. La esposa de Potifar no merecía ser inocente después de cómo lo acusó. El jefe de los panaderos no merecía ser ejecutado. De la misma forma que el jefe de los coperos no merecía ser restituido a su puesto. José no hizo nada para ser olvidado por 2 años en la cárcel. Y no hizo nada para ser recordado y ser valorado en frente de todos. Benjamín no merecía ser arrastrado a Egipto y luego ser acusado de haber robado. Y los hermanos no merecían ser acusados de espías y sobre todo no merecían ser perdonados. Esta es una historia donde nadie se merece lo que recibe. Y la verdad es que es la historia de nuestras vidas. Por más que querramos convencernos de que son nuestras habilidades, de que es nuestro conocimiento, de que es nuestra experiencia, de que son nuestras conexiones las que nos bendicen, es Dios el que nos bendice. Esta vida es por gracia. A nosotros que nos rebelamos contra Dios y seguimos haciéndolo hasta el día de hoy, por más décadas que hayamos sido creyentes, es por su benevolencia, su misericordia y su gracia. Pero también nos lleva a tener en cuenta cuál es la prioridad de Dios. ¿En qué momento podemos decir misión cumplida? Porque nuestro llamado no es hacer algo, es convertirnos en alguien. Es tener un corazón transformado que se parece al de Jesús y por lo tanto cambia el mundo. Nuestra misión no es salvar Egipto y tampoco es perdonar a todos como un principio universal. Nuestra misión es parecernos a Jesús, porque Jesús perdonaba, Jesús sanaba, Jesús ayudaba, Jesús enseñaba, Jesús guiaba, Jesús hablaba la verdad y sobre todo Jesús amaba. Al final de nuestra vida, llegaremos ante Dios diciendo, mira todo lo que hice. Cuando la pregunta es, ¿qué tanto te pareciste a mi hijo? No qué tanto haces, sino que también sabes amar. Deseo que al final de tu vida puedas decir, misión cumplida, y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.